Gracias, estimados suscriptores de Verdad y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Gerardo Blay, como jefe de la representación de la oposición en las negociaciones en México, anunció hace poco que el Vaticano y la Organización de Naciones Unidas serían los nuevos mediadores en el proceso de conversaciones que se paralizó a finales del año pasado. Eso está muy bien, porque son dos instituciones con prestigio y capacidad para guiar esas negociaciones y construir una salida a la crisis venezolana. Lo que sí no está nada bien es que la oposición siga con su extraño y errático juego, como se demostró con su comportamiento frente a la opción del referéndum revocatorio. Lo que tampoco está bien es que Maduro y el chavismo ahora intenten jugar con la fecha de las elecciones presidenciales previstas según la Constitución para el año 2024. Más allá del juego y los intereses de opositores y chavistas, está el interés de un pueblo que clama por una salida al conflicto, un pueblo que clama ante el desmantelamiento de la sociedad, un pueblo que clama un plan serio y viable para reconstruir la economía y el tejido social dañado por más de 20 años de revolución. Ojalá chavistas y opositores entiendan que por encima de sus intereses está un país que necesita una solución. Hoy converso con dos dirigentes del movimiento venezolano por el revocatorio. Por un lado, César Pérez Vivas y por el otro, Carlos Alaimo. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con dos dirigentes que forman parte del movimiento venezolano por el revocatorio, Mover, quienes están activos desde hace bastante tiempo en la solicitud de la activación del referéndum revocatorio. Converso con César Pérez Vivas, ex gobernador del estado Táchira, y Carlos Alaimo, presidente nacional del Partido Centro Democrático. Le quiero dar las gracias a ambos por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin. Un placer compartir contigo y con el doctor Alaimo este espacio a todos sus seguidores. Quería comenzar, por supuesto, con las próximas acciones de ustedes ante lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral, ante esa burda y evidente maniobra del chavismo para impedir ese derecho político. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir, César? Bueno, nosotros obviamente estamos en la obligación de agotar los recursos jurisdiccionales internos que el sistema legal venezolano ofrece, plenamente conscientes del control absoluto que tiene el régimen sobre todos los poderes públicos, pero además con la clara voluntad e intención de que el mundo precie una vez más una situación de ruptura del orden constitucional como el que vimos en Venezuela. Algunas personas se mofan o hacen comentarios respecto de la situación en el sentido de recordar que efectivamente eso iba a ocurrir, que no vale la pena desarrollar ninguna iniciativa porque estamos en medio de un sistema autoritario, pero yo siempre recuerdo el lema que dice
las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. En consecuencia, nosotros tenemos que hacer siempre presente esa naturaleza autoritaria, esa falta de separación de poderes, esa falta de vigencia de la norma escrita establecida en la Constitución. Y por lo tanto, pues tenemos en los próximos días que intentar el recurso de nulidad contra el acto de cierre del proceso revocatorio que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en abierta violación al texto constitucional. Lamentablemente no lo hemos hecho porque este Consejo Nacional Electoral es un poder maula, en el sentido de que no cumple con sus obligaciones tal y como lo ordena el régimen jurídico vigente. Y en este sentido es bueno que se sepa que a esta hora en que estamos hablando no está publicada en la Gaceta Oficial, en la Gaceta Electoral, los actos de cierre a los cuales se refirió la señora Tania D'Amelio cuando el señor Jorge Rodríguez se hizo presente la semana pasada en el Consejo Nacional Electoral para ordenarles que terminaran de cerrar el caso. Es decir, había una premura, un afán de parte del régimen que envió inclusive a la sede del Consejo Nacional Electoral al señor Jorge Rodríguez. Se nota que el WhatsApp, las llamadas telefónicas no estaban surtiendo efecto hasta el punto que Jorge Rodríguez tuvo que irse en persona a la sede del Consejo Nacional Electoral y pedirle a la señora D'Amelio que saliera a los medios de comunicación a informar que no había lugar a referéndum revocatorio nuevamente porque según él habíamos agotado la opción establecida en la Constitución. Y esto obviamente es totalmente falso. Esto se trata de una violación de justicia en Venezuela que Maduro la ha tirado al cesto de la basura. Y la ha tirado de tal manera que hoy con motivo del acto del 4 de febrero, Maduro inclusive pone en duda las elecciones del 2024. Es decir, Maduro no quiere contarse. No se quiso contar el referéndum revocatorio y no se quiere contar en el 2024, lo dijo hoy, porque habló de elecciones del 2025, 2026. Es decir, el hombre anda evadiendo la elección, anda huyendo del veredicto ciudadano porque sabe perfectamente que este país lo repudia y anda buscando un cambio. Entonces vamos al Tribunal Supremo, luego vamos a ir, para contestar tu pregunta, vamos a ir al Consejo de Ginebra de Derechos Humanos, que es la entidad de Naciones Unidas, porque aquí ha habido una violación masiva de uno de los derechos fundamentales del pueblo venezolano, como es el derecho a decidir su futuro, el derecho al ejercicio de la soberanía popular, el derecho a revocar. Pero igualmente vamos a ir al Consejo de Derechos Humanos de la OEA a pedir una serie de medidas cautelares e igualmente denunciaremos las amenazas de Jorge Rodríguez contra los integrantes de Mover por haberse atrevido a exigir un derecho y además las amenazas de Diosdado Cabello contra los ciudadanos que expresaran su voluntad de participar en esa convocatoria fallida que ellos hicieron del filmazo. En consecuencia, ahora me interesa conocer algo. Continúa. Dígame, Darwin. Continúa. No, son dos hechos que son un delito, son delitos de lesa humanidad que tiene que conocer la Corte Penal Internacional, porque además del indiciado principal de ese proceso, allí van a tener que entrar los 3 rectores oficialistas del Consejo Nacional Electoral que han cometido el crimen de lesa humanidad, de violarle los derechos humanos, los derechos políticos al pueblo venezolano, y las amenazas concretas de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez contra quienes tuvimos el atrevimiento de solicitar la activación del referéndum. Jorge Rodríguez andaba muy orondo porque había logrado convencer a mucha gente en la oposición de que no se metieran con ese derecho, que dejaran quieto ese referéndum y que se esperaran hasta el 2024. Ahora, Carlos, ese comentario de César trae a lugar la pregunta que yo te iba a hacer. Del chavismo no nos puede extrañar nada, y mucho menos de los 3 rectores chavistas, pero la oposición liderada por Guaidó y el G4 mantuvo una posición, valga la redundancia, muy extraña en torno al revocatorio. ¿Cuál es la apreciación de ustedes como movimiento de esto? Mira, gracias Darwin por esta oportunidad de dar a conocer todo lo que significa el referéndum revocatorio. Ya César estaba hablando del tema legal, del tema jurídico, tanto en lo interno como en el mundo. En lo que puede y debe esto significar. Pero es que el referéndum revocatorio tiene 2 componentes. Tiene el componente legal
y el componente político. O sea, de ahí es donde hemos visto debilidad en el liderazgo oficial de la oposición en no darle la justa y real dimensión y alcance al tema del referendo revocatorio. Esto es lo que duele, esto es la tristeza que los venezolanos del 70 y más por ciento quieren salir de la vida indigna que hoy viven, que los 4 o 5 líderes oficialistas de la oposición, nombrada desde hace 7 o 8 años atrás, hoy en día por intereses que todavía no han dicho, no se sumaron al referendo revocatorio. En Mover muchas veces lo dijimos, y donde, señor Guaidó, póngase usted al frente de esto. Los partidos asuman esto. Esta idea, este proyecto de salida para institucional, constitucional, en paz y nacionalista que nació de Mover, no tenía ningún tipo de interés personal. Ahí nosotros no teníamos en nuestra agenda un candidato a la presidencia de transición. Nosotros simplemente, por el artículo 72, nos activamos como un mecanismo legal y político para salir de la crisis. En Venezuela hay crisis. En el chavismo, en el alto chavismo, dicen que en Venezuela hay corrupciones e imposiciones de candidatos. O sea, nadie puede ocultar la tragedia que vive el venezolano. Lamentablemente, a esa oposición formal que tú estás diciendo que estaban haciendo, se lo olvidó la gente, abandonaron a la gente. Es el grave drama de los venezolanos. Ahora, ¿ustedes tuvieron como movimiento contacto con esa oposición? Efectivamente. Claro, el propio César. Continúa, César. No, es importante que sepas que nosotros siempre buscamos una aproximación, una cooperación con todos los sectores democráticos. Y puedo decirte que en el caso particular mío, que estoy aquí en Caracas, que estoy recorriendo el país, pueblo a pueblo, conversé en diversas oportunidades con líderes de todos los partidos políticos, tanto los que están en el G4 como los que no son del G4, pero que forman de alguna manera parte de ese equipo político, con otros que están muy lejos del G4. Por ejemplo, yo tuve una reunión con María Corina Machado, una dama luchadora, a la que invité a formar parte de este movimiento, a la que invité a luchar junto con nosotros para impulsar la iniciativa de referéndum revocatorio. Ella me dio sus razones, sus argumentos por los cuales consideraba que no podía acompañarnos. Yo obviamente soy respetuoso totalmente de su argumento, aunque no comparta esta visión que tiene respecto de la forma en que hay que manejar la situación política interna del país. Con Juan Guaidó, inclusive, tuve una reunión horas antes de que el gobierno ordenara el aborto del proceso. Y esto es bueno que se sepa, porque la causa que acelera la orden de Nicolás Maduro a sus rectores de abortar el proceso revocatorio lo da la reunión mía con Juan Guaidó. Juan Guaidó ¿Qué respuesta te dio Guaidó en esa reunión? No, Guaidó estaba listo para sumarse el día 23 de enero. Es decir, Guaidó estaba ganado ya en ese momento, ya se había convencido de que era una herramienta necesaria y él iba a anunciar el apoyo, iba a invitar a los ciudadanos que le siguen a sumar su esfuerzo, su concurso a el referéndum revocatorio en su alocución del 23 de enero. Por eso el viernes 21 de enero, en la noche, a las 5 de la tarde, el presidente del Consejo Nacional Electoral llama a sesión del cuerpo. Y en la noche es que dicen, en 48 horas hábiles vamos a convocar la recaudación de firmas con 1.200 máquinas. Cuestión que llevó al rector Roberto Picón a colocar en su red social Twitter una explicación de que eso era inviable físicamente, matemáticamente imposible, que con 1.200 máquinas va a haber 4.200.000 firmas. Pero más allá de lo matemático, de la capacidad instalada para tramitar una situación como esta, un derecho como este, hay un tema mucho más complicado que se lo llevó por delante el Consejo Nacional Electoral,
y es que no le garantizó el derecho a 21 millones de ciudadanos. Claro. Y aquí violaron el artículo 62 de la Constitución, que los obliga a ellos a garantizar el derecho. Entonces, ciertamente, el problema que yo le observo al liderazgo formal, como lo llama Carlos Alaimo, a lo que llamamos el G4, es lo tarde que llegan a los procesos. En las elecciones regionales. Pero, momentico, llegan tarde, pero esa tardanza no es casual. Pareciera que es premeditada. Yo no voy a llamarlo premeditado. Yo no lo voy a llamar premeditado, pero sí lo voy a llamar errático. Ok, Carlos. Errático, totalmente errático. Y eso, Darwin, es un signo de la debilidad de nuestra democracia. No tan solo de la debilidad de la oposición, sino de nuestro sistema democrático. Para que una democracia sea estable y tiene que estar soportada por buenos partidos políticos, donde hay democracia interna, elecciones permanentes con rutina, debates internos, participación de la militancia, y todo eso se ha perdido. Y ante esa fragilidad de los partidos, y peor aún, con esos liderazgos eternos, o sea, el ciudadano, el elector, se ha distanciado de los partidos y de los movimientos sociales. Y eso le hace daño a la democracia como sistema. El referéndum revocatorio era la mejor herramienta para unir a todos los venezolanos, chavistas, maduristas, oposición y de toda la tendencia de la oposición, para buscar una vía que en breves meses no hubiese puesto ante un modelo totalmente diferente al que hoy en día vivimos. Tenemos que hacer Carlos, tenemos que hacer una primera pausa. La lectura del país hay que dársela también. Hay que dársela. Claro. Y nadie salió a defender el derecho al voto, porque así como hay el derecho a votar, hay un derecho a revocar que te lo da el artículo 62, como lo decía César Pérez Viva. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, quiero que hablemos de la salida política. Ya el referéndum revocatorio, por supuesto, como decía César, fue abortado por el oficialismo y se abren nuevas posibilidades, aunque la crisis en Ucrania ha paralizado mucho la negociación. Yo quiero que conversemos sobre el tema al regreso. Hagamos una pausa y ya regresamos. La maniobra del chavismo, sin duda, que abortó, como decía César, la posibilidad de activar el referéndum revocatorio. Ahora quedan otras opciones, menos cercanas, pero opciones al fin. La salida negociada se ha visto entorpecida primero por lo que ocurrió con Alex Saab y la reacción exagerada del gobierno, pero ahora la crisis en Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos y Rusia ha impedido la reanudación seria de las negociaciones, aunque Gerardo Blay anunció que el Vaticano y la Organización de Naciones Unidas iban a ser los mediadores a partir de ahora. ¿Cuál es la salida política que tenemos ante la crisis o sencillamente ya entramos en un limbo definitivo? El referéndum revocatorio todavía está vivo. Hay un escrito formal, como lo decía César, ante el Consejo Nacional, ante el Consejo Supremo Tribunal Supremo de Justicia. Están los organismos internacionales. Pero hay algo más. El mismo referéndum revocatorio puede estar en la agenda de México. Y en la agenda de México
ya no solamente sería el tema jurídico que se va a manejar en Venezuela, sino el tema político. O sea, hay voluntad para hacer valer por la vía constitucional el derecho de los venezolanos a votar sobre lo que nos dice el artículo 72 de la Constitución Nacional. Por eso que el referéndum revocatorio, a pesar de la maniobra que hizo el gobierno y fue silenciada por todo lo que significa la capacidad mediática del régimen de hacerle ver que murió, está vivo. El referéndum está vivo y está ahí. Ahora, ¿cómo pretende? Yo digo algo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos políticos que le hacen ver a los venezolanos que pueden haber unas elecciones adelantadas presidenciales? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué el PSV, el gobierno y Maduro le van a dar a los venezolanos la capacidad de adelantar elecciones de la Asamblea Nacional y de las presidenciales, cuando hoy el propio Maduro, lo que está diciendo César, ya pone en duda las elecciones del 24 y 26, del 24 y la está pasando para el 20, y la quiere pasar para el 26 y en algo andarán? Cuando teníamos el referéndum revocatorio a la mano, estaba aquí a Patemingo y no fuimos capaces de defenderlo. Por eso es que a la oposición venezolana hay que ponerle la lupa y por eso es que cada vez el venezolano pierde respeto por esos liderazgos. Esto es parte de lo que se debe de hablar en el mañana después de ver el capítulo del referéndum revocatorio. César, Carlos acaba de mencionar una opción, que es incluir en la agenda de México el referéndum revocatorio. Pero si ya la oposición fijó una posición y Juan Guaidó ya dijo que había que enfocarse de cara a las elecciones del 2024, y tú mencionaste algo bien interesante en tu primera intervención, los intereses en la oposición. ¿Tú crees que esa oposición va a presionar para incluir ese punto del revocatorio en la agenda de México? Nosotros se lo vamos a plantear. Y Carlos ha dicho lo correcto. El referéndum jurídicamente sigue vivo porque todavía tiene el recurso de nulidad en sala constitucional. Claro. Pero además hay un tema que se llama en la Constitución el principio de autotutela de la administración. Mañana, dentro de 6 meses, el propio CNE puede dictar un acto diciendo que por cuanto sus actos de tal fecha violaron tales y tales y tales y tales normas de la Constitución, se restituye el acto al momento de ingreso, de comienzo del mismo. Es decir, se repone la causa, como decimos los abogados. Entonces, jurídicamente, Carlos Alaimo, que es médico, que no es abogado, nos ha dado esta noche una clase muy buena. El referéndum está vivo. Ahora nos vale la pregunta, ¿está vivo políticamente? Ahí Maduro está la pregunta. No lo quiere. Maduro está demostrando que tiene terror. Ahora, lo que a mí me dolería en el alma es que los líderes de la oposición democrática también lo maten. Que lo mate Maduro no me extraña. Claro. Pero mi amigo Gerardo Blay, que es un jurista, que es un hombre inteligente, no puede matar el referéndum, porque no se trata del derecho en sí mismo, se trata de un país que está sufriendo, que quiere un cambio ya. Yo entiendo que hay dirigentes de la oposición pensando en el 2024 hoy, que lo único que les angustia es el 2024 sin darse cuenta que ya Maduro les dijo hoy que no es el 2024, que es el 2026. Y en una dictadura, pues la Constitución vale nada. Mira cómo nos tiraron al cesto de la basura el artículo 72. ¿Qué le importa a Maduro volver a violarse la Constitución en el 24 y no hacer elecciones presidenciales? Entonces, a mí sí me parece importante y comparto plenamente el juicio que acaba de hacer el doctor Carlos Alaimo de replantear el tema en la mesa de negociación. Y te lo digo, nosotros le vamos a entregar un documento razonado. Hoy en la mañana yo sostuve una reunión de trabajo con un jurista jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central, el doctor Nelson Chiti Laroche, precisamente para trabajar el tema del reposicionamiento estratégico de la figura del referéndum. Porque eso es consultar al pueblo. Adelantar una elección para el 2023 supone una enmienda constitucional, por ejemplo. Claro. Supone una enmienda, supone una transformación constitucional. En cambio, consultar al ciudadano si Maduro continúa o no en el poder es apenas
la aplicación de un derecho vigente que es el artículo 72. Entonces nosotros vamos a continuar insistiendo muchísimo en que en la Mesa de México el referéndum tiene que estar en la agenda, y así se lo plantearemos formalmente tanto a Juan Guaidó como a Gerardo Blay en su condición de jefe del gobierno interino y del jefe de la misión de negociación. Porque nosotros sí deseamos un cambio pronto de Venezuela. Nosotros nos angustia la posibilidad de que esto continúe hasta el 2024. Obviamente el 2024 va a llegar, y en el 2024 hay que hacer elecciones presidenciales si se cumple la Constitución, pero podríamos tener un gobierno de transición de 2 años con una figura de consenso que el país pueda construir y empezar el proceso de refundación, de reinstitucionalización que el país necesita. Carlos, apartemos un poco el tema del revocatorio y enfoquemos en el tema en la oposición actual. Ustedes acaban de decir que la oposición actual es errática, pero además llega tarde a diversos temas. Lo harán a propósito, lo será una falta de capacidad, pero a mi criterio la oposición merece una renovación. ¿Cuál es tu posición al respecto, Carlos? Sí, y es urgente. Y es urgente. Nosotros lo hemos hablado con diferentes sectores, donde tenemos que obligatoriamente legitimar la vocería de la oposición, desde los municipios hasta lo nacional. Y eso debemos de hacerlo. Y hay maneras y hay instrumentos para poderlo hacerlo. Nosotros en varias oportunidades hemos tenido consulta popular para elegir candidato presidencial. Capriles fue uno, salió de una candidatura, de unas internas, de una primaria. Igualmente nosotros necesitamos saber quién va a liderizar este proceso y tratar de crear un instrumento unitario de verdad, pero no de pacto en oficinas lujosas en Caracas. No, hay que ir al ciudadano de a pie y preguntarle quién quieres tú que hagamos un instrumento de participación ciudadana que reúna a todos los factores de oposición, llámese sociales, gremiales y partidistas. Pero necesitamos legitimar, tener esa legitimidad que nadie puede decir, yo sigo siendo diputado eterno, yo sigo siendo el vocero del G4, de un partido del G4, porque esto es lo que nos está dañando. Y sobre eso, y sobre ese tema, hasta en México deberían de haber una mesa paralela a la del gobierno, para que así como en la cónclave papal sale habemos papa, debemos de buscar un mecanismo de poder decir, los venezolanos van a decidir el destino de su gente por la vía de una participación electoral designada donde los líderes sean designados por ellos. En Venezuela hay 113 partidos, más de 100 partidos hay en Venezuela. Entonces, desde ahí estamos cayendo en el terreno del régimen de dividir y reinarás. Y eso, mira, yo me acuerdo que hace como 10 años atrás, cuando los políticos venezolanos empezaron a venir a los Estados Unidos, especialmente a Miami y a Washington, ¿verdad? Ellos decían, buscando apoyo para su partido, para fortalecer a la oposición venezolana. Yo me recuerdo que en una reunión aquí en Miami, estaban todos los partidos políticos representados en esa reunión. Y yo le decía, mientras los factores internacionales apoyen individualmente a cada líder o a cada partido importante, están ustedes mismos alimentando la división de la oposición. César, nos queda un minuto. Tenemos que invertir en un plan unitario con liderazgo único al tema del país. Tenemos que invertir ahí. Y yo me acuerdo que a raíz de eso, las cosas cambiaron en el sistema de financiamiento de los partidos de la oposición en Venezuela. César, nos queda un minuto y tanto de programa. ¿Crees también que la oposición debe legitimar sus liderazgos?
Por supuesto. En diciembre del 2020, si usted accede a la página web del Diario Nacional, va a encontrar un artículo mío que se llama Plataforma por la Democracia. Y allí yo propongo la creación de un Congreso ciudadano elegido por los venezolanos. Un Congreso no como poder público, no para rivalizar con la asamblea fraudulenta que Maduro instaló y que preside hoy Jorge Rodríguez. Una asamblea hecha en abierta violación a la Constitución. Un poder, el Congreso Ciudadano es un encuentro de los ciudadanos de la oposición democrática, elegidos por la gente de cada estado, para poder deliberar, debatir sobre la agenda política que debemos llevar adelante, la alternativa democrática, y para designar allí una oposición, una dirección de la oposición. Porque una cosa es tener una dirección de la oposición que es necesaria ya, y otra cosa es tener un candidato presidencial. Hay quienes confunden el tema, por ahí se ha planteado, la señora María Corina Machado planteó la idea de nombrar un jefe de la oposición. A mí no me parece conveniente la figura de un jefe único. Eso suena mucho a una chavización de la oposición. Yo creo que la oposición venezolana es tan plural, tan diversa, que requiere de un cuerpo colegiado donde se discuta, se debate y la mayoría enrumbe la ruta a seguir, ¿verdad? Y obviamente en el momento en que haya elecciones presidenciales, si es que hay referéndum, si es que llega el 2024 y hay elecciones, repito, hoy Maduro acaba de poner en duda que las elecciones serán en el 2024. Pero para el momento de las elecciones hay que elegir un candidato presidencial y por supuesto que lo elija la gente. Yo no creo que haya otro camino más conveniente que los ciudadanos escojan a quien consideran debe encabezar la plataforma de la alternativa democrática, y ojalá y sea una persona con cualidades de estadista, con capacidad de articular y de manejar la diversidad que hoy en día es en nuestro país, y con visión de futuro para recomponer, para reinstitucionalizar a la sociedad venezolana, para unificarla, para promover la cohabitación, la convivencia civilizada de un país, porque de esa manera es que un país puede progresar. Y en este sentido, pues, la tarea es de todos nosotros y vamos a continuar luchando tanto para avanzar en el cambio político como para buscar la unidad en medio de la diversidad, la unidad con respeto entre quienes hacemos vida en este país para construir una democracia que logre devolverle a nuestro pueblo la esperanza, la prosperidad y el bienestar. Pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Les quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, es un placer compartir con el doctor en este programa. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.